yo soy Diego Barca, soy periodista. Tuve un poco el privilegio de cubrir en público todo este asunto, en el periódico público, todo este asunto de la memoria histórica y bueno, pues nada, básicamente presentaros a los verdaderos protagonistas de la historia y decir que yo que viví un poco la realidad del asunto, y esto aunque no es ficción, pero sigue siendo un poco ficción, realmente ha sido excepcional la interpretación, pero es que realmente ha sido tan excepcional porque fue así de emocionante sin necesidad de interpretar. Entonces, bueno, más allá de eso, sí que me parece interesante hacer un coloquio en el que aclaremos algunas cosas de cómo está el proceso, cómo empezasteis y qué futuro tiene. Entonces, no sé si queréis, bueno, mayor presentación que la obra no ha habido, o sea que, por empezar un poco, sí que creo interesante ver que las denuncias las pusisteis en 2006 y creo que detrás de ese impulso inicial por la denuncia había cierto descontento de que el gobierno no cumplía con las expectativas que vosotros creíais, porque realmente estaba en plena gestación la ley de la memoria y que cuando vosotros visteis que no iba a cumplir con lo que ibais a necesitar, pues es cuando empezáis la vía judicial. Os paso el micro y... ¿Sí se habéis puesto al caso? ¿Podéis presentaros? Sí, bueno, claro, porque ella es Pino. Hola a todos, me llamo María del Pino Sosa Sosa, pero el de María me lo pusieron los curas y se ha quedado ahí un poquillo rezagado. Me pone M. Pino Sosa Sosa, eso sí. Y me llamo, ya le digo, Pino Sosa Sosa. Soy hija de un desaparecido. A mi padre se lo llevaron, todavía yo estaba en el vientre de mi madre. Y ya luego toda la retahíla de detenerlo, llevárselo al campo de concentración, llevárselo a la isleta, que había un campo de concentración, luego se lo llevaron a Gando. En el aeropuerto le decían un lazareto porque había sido una clínica de leprosos, y donde allí pues algunos iban con las heridas que llevaban, pues se infectaron, muchos se infectaron, y unos se curaban a otros con los mismos huesitos que se encontraban, iban haciendo los médicos que estaban detenidos allí. Tenían forúnculos y se los operaban, hacían cuchillas y se los operaban a los enfermos. Y ya les digo que fue mi padre detenido allí, estuvo mucho tiempo, estuvo desde a principios de agosto, septiembre, y estuvo hasta marzo. En ese intervalo, pues nació esta que le habla. Y mi padre, pues nació un 25 de enero. El 25 de enero del año 37 vine a este mundo. Y ya mi madre pues me llevaba, era muy lejos donde tenía que irlo a ver, desde Arucas a Gando, unos 30 y pico kilómetros. Se llevaron todo. Como me alegra enormemente que el título de la historia que se ha escrito, se ha hablado hoy, pusieran que se llevaron el pan y la sal de mi casa. Se llevaron a mi padre, se llevaron todo, los estudios nuestros, la pena de mi madre siempre buscando a mi padre. Y ya transcurriendo, me llevó 2 veces a Gando, a Lazareto, y ya la tercera vez le dijo, no vuelva. Mi padre se llamaba José Sosa Deni y mi madre Balbina Sosa Batista, eran primos hermanos. También les digo, dice que los hijos de primos hermanos nacían tontos. Ustedes dedujan. ¿Qué te ha parecido la interpretación de tu personaje? Preciosa, preciosa. Yo creo que se volcó más que en el momento, ese momento que yo estaba allí con aquellas personas, todos vestidos de negro que parecían cuerpos, no se lo digan a nadie. Y yo temblando y nada, pues ella aquí estaba
muy sosegada, muy tranquila, lo cual es que me pareció, vamos, mi prima se ponía, no llores, no llores. Digo, tú sabes que yo tengo que llorar porque mi madre estaba embarazada, o sea, yo estaba en el vientre de mi madre desde abril y a mi padre se lo llevaron, ya les digo, en julio, en agosto, septiembre. Mi madre lloró mucho y yo le preguntaba a un montón de psicólogos, casi no me sale la palabra, tengo nervios también, y ustedes, algunos estarán aquí, digo, ¿por qué yo lloro? ¿Por qué tengo este sentimiento? Dice, mi niña, si te chupaste todo el llanto de tu madre buscando a tu padre, ¿cómo no vas a llorar? Pero también veces cuando me enfado, Yo he llorado aquí en Madrid, me he reído, nos lo hemos pasado. Emilio se ríe. Porque, también les digo que fue a Aruca, a beber ron de Aruca con una Coca-Cola. Porque en Aruca tenemos una fábrica de ron. Cuando vayan a Aruca, como me conoce todo el mundo, usted le pregunta a un guardia, oye, ¿dónde vive Pino Sosa? Y dice, lleva atrás en la chorrera. Y lo llevarán. Bueno, vamos a dejar que todos tienen que hablar. Ya les digo, nací tal fecha y ya me quitaron a mi padre y lo estoy buscando. Estamos ahora con otro pozo, que ya tendré que ir otra vez al Cabildo a sentarme allí con unas cadenas porque se lo prometí si no me daba audiencia. Y algo sabrán de mí. Muchísimas gracias por atenderme. Siempre lo lloro, me río también. Bueno, Pino es como nuestras hijas de Plaza de Mayo y su prima que está aquí, Balbina, que no hay puerta que no hayan tocado para tratar de encontrar lo que están buscando. Y bueno, yo estaba muy nervioso cuando estaban haciendo lo del juicio porque estaba recordando lo nervioso que me puse allí. Para poner en situación, yo entré con una hermana. Al entrar por un detector de metales, un policía nos dijo que a partir de ahí no habláramos. Entonces, estábamos hablando del año 2012, nos miramos y otro policía nos acompañó por un sótano hasta un ascensor. Y cuando llegamos al ascensor yo le dije al policía, me ha dicho un compañero tuyo que no podemos hablar. Pero digo, no será verdad. Entonces me quedo así mirando y me dice, bueno, hablen. Entonces te subían, te metían en una esquina donde estaban todos los guardaespaldas de todos los jueces, solo allí. Y de pronto alguien venía, te avisaba y te echaban en la sala del juicio que no habías visto, no sabías dónde entrabas, váyase a la mesa y ya está, ¿no? Entonces veías a los jueces 2 metros por encima del suelo, con sus togas, y había momentos que no sabías si eras acusado o testigo, así. O sea, está hecho para que ellos tengan el poder absoluto ahí dentro, ¿no? De hecho, el hombre que declaró delante de mí era un hombre que venía de Castellón, y no aguantó ni 3 minutos, porque aquello le superó, ¿no? Entonces, toda esa representación de la injusticia, porque en el fondo todo eso está representando la injusticia, pues una parte del papel que hace el hombre de manos limpias, ¿no? Esa insistencia en las subvenciones, en a ver si lo que se busca para poder decir en la razón que esto era un negocio y demás, ¿no? Pero yo de lo que pensé a la hora de ir al juicio es hablar del miedo, ¿no? Porque este país está sembrado de miedo, está lleno de miedo por todas partes. Y si hay gente que no es capaz de enunciar lo que le ha pasado, ¿cómo va a ser capaz de denunciarlo, ¿no? Que sería el paso siguiente. Entonces, para mí una obra como esta es, bueno, estaba hablando ahora, que espero que llegue al cine y a... O sea, me parece dar voz. Yo tengo una abuela que, como contaba ahí en el testimonio, se murió después, 23 años después de Franco, nunca nadie le ayudó a saber nada, se murió mordiéndose la lengua y este país está lleno de gente que se ha muerto mordiéndose la lengua. Por eso es tan importante una obra como esta, ¿no? Y que este país empiece a decir las cosas por su nombre y a llamar a los que fueron asesinos como asesinos, a los que fueron ladrones como ladrones y dejar de mirar para otro lado. Entonces a mí me ha impresionado
muchísimo la obra, ¿no? Me parece una cosa que es muy potente, pero por todo lo que representaba eso. O sea, que Pino, que tiene algo más de 70 años, tenga que seguir en un país democrático pegando golpes en puertas o amenazando con encadenarse para algo que debería ser tan normal en una democracia como que alguien le ayude, es una vergüenza. O sea, este es un país que produce vergüenza, ¿no? Y nosotros acabamos de inaugurar una exposición en Berlín hace un mes sobre las exhumaciones y la agregada cultural más o menos se quejó de que dábamos mala imagen de España, ¿no? Bueno, pues que arreglen esto y que entonces cuenten lo que puedan contar, ¿no? Pero a mí lo que me produce ver esto es vergüenza, ¿no? Vergüenza de que alguien tenga que estar con esa edad pegando golpes en puertas, ¿no? Y cuando los que lo hicieron pues siguen siendo los dueños de este país, ¿no? Y ese es el problema. Soy Josefina Musulén, ya habéis oído la historia de mi familia. Soy nieta de un asesinado, Paulino Musulén, nieta de una asesinada, Josefina Tudela, y sobrina seguramente de una de las primeras niñas robadas de este país. Hemos hecho todo lo humanamente posible por buscarla. Para mí la mayor reivindicación, porque sé perfectamente que no la voy a encontrar nunca, porque esos niños robados, esas niñas robadas fueron inscritos a nombre de los padres que se quedaban con ellos, y eso fue solamente el principio de una larga andadura de niños robados que apenas terminó en los años 80, si es que terminó. Para mí lo importante es esto, hacer estas cosas, el que la conciencia, tengamos conciencia consciente de lo que ocurrió. No se pueden pasar las páginas de la historia sin leerla. No podemos pasar esta página de la historia sin saber lo que ocurrió. Yo sé que he sido perdonadme la expresión, una mosca cojonera desde que tenía 16 años, yendo de institución en institución, buscando, sabiendo perfectamente que no me podían dar respuesta. Agradecí mucho el nacimiento de las asociaciones de memoria histórica para poder hacer ese trabajo en común, pero también agradecí mucho el nacimiento de las redes sociales, porque sobre todo para toda la pelea de memoria histórica y sobre todo de la búsqueda de los niños robados ha sido fundamental. Saber que no éramos islas. Siempre hemos pensado que a nosotros nos había pasado eso, pues mala suerte, ¿no? A la hermana de mi abuela le dijeron que le habían reventado la tripa en el tiro de Gracia y con eso tuvo que vivir mi padre, que hoy tiene 84 años. Y os aseguro que cada vez que alguien me dice que ¿por qué removemos? ¿Por qué queremos reabrir heridas? Os garantizo que para reabrir heridas tendrían que estar cerradas. Las heridas están perfectamente abiertas. Mi padre, mi madre, mi familia, que algunos están hoy aquí, las tenemos abiertas permanentemente. La única forma que hay de cerrar el círculo es tener respuesta. Mi mayor ambición es que no sean necesarias las asociaciones de memoria histórica, que todo el mundo tenga bien ubicado en la memoria, en los papeles y en la tierra a los suyos, que nadie tenga que ir diciendo a mi abuelo le asesinaron, pero él no había hecho nada. Mi abuelo pues era un señor de Gea de Albarracín, que era el pequeño de 3 hermanas mayores, y era el pequeño, él fue el único que pudo estudiar. Estuvo estudiando en el seminario de Teruel, estuvo trabajando en Francia, estuvo trabajando en Barcelona. Decía antes, ahí fuera, con unos amigos de mi sobrino, su mayor delito era que cuando terminaba su jornada laboral se llevaba a sus compañeros de Izuzquiza Arana a casa a enseñarles a leer y a escribir. Él era de la CNT, era la cabeza visible de la CNT en el metal en aquel momento, y estuvo 3 días en la cárcel en el año 33 porque en la huelga general en Zaragoza, para que la huelga general fuera real, había que parar el tranvía, y el que se subió a quitar la catenaria fue mi abuelo. Ese fue su mayor delito, aparte de hablar bien, de tener cierto predicamento entre los obreros. Pero eso fue lo que sucedió en ese momento. Lo que vino después, los 40 años de dictadura en mi casa,
con una víctima de estas características a la que le daba terror hablar. Mirad, cuando, cuando ya le quitaron el juicio a Garzón y la única parte que quedó fue la de los niños robados, ese día, que era un 20 de noviembre del año 2010, creo recordar, fui portada del 20 minutos a nivel nacional, porque había muchos periodistas que el único caso que conocían de niños robados era el mío y por amistad me llamaron. Ese día mi padre no salía a la calle. Mi madre me llamó asustada: a papá le pasa algo, no quiere salir a la calle. Salía a la calle mirando hacia atrás y no descolgaba el teléfono, se llamaba, porque tenía miedo. Y esto es antes de ayer. Ya se ha acostumbrado, porque ya se ha acostumbrado a verme en la tele, a verme en los periódicos, a estar meneando esto siempre que puedo, pero os aseguro que lo que más me duele es cada vez que te dicen: muy bien, te he visto, pero es que no toca reabrir heridas. Bueno, que vimos el otro día seguramente todos en el intermedio, ¿no? Esos políticos del Partido Popular diciendo que ya no quedan fosas. Yo les pondría el mapa de fosas en la cabecera de la cama para que lo vean todos los días. Y quedan muchas cosas por resolver. Y no se puede pasar página si no se resuelve. Bueno, yo soy Ángel Rodríguez Gallardo, de Ponteareas. Se pronuncia Ponteareas, que es Puente Arenas en español. Y debo decir que no tengo ninguna vinculación con Ponteareas, que es un pequeño municipio cercano a Vigo. Pero bueno, la vida me llevó allí y en algún momento me encargué, un poco para que entendáis lo que ha sido la represión en Galicia, me encargué en su momento de averiguar qué había pasado con la represión franquista en esa zona, ¿no? Es una comarca relativamente poblada, la comarca de Condado, donde, digamos, la cabeza de esa comarca es Ponteareas, ¿no? Porque no había ninguna persona, ningún activista, ningún historiador o historiadora capaz de meterse en ese tinglado. Yo, por ejemplo, puedo recordar, como si fuera ahora mismo, en el año 2002, hablando con un paisano de la zona, metido entre maizales, escondido, para que no le vieran hablar conmigo, ¿no? Para que me contara lo que había ocurrido en la represión en esa zona, porque le significaba significarse, ¿no? Socialmente. Esta imagen la tengo grabada y esas imágenes se han aparecido continuamente, ¿no? Porque, bueno, el miedo, esto que hablaba antes, Emilio ha estructurado este país durante demasiado tiempo. Yo lo que recuerdo del juicio, primero que fue básicamente una casualidad que yo estuviera allí, porque tendría que haber estado la que era la presidenta de honor de la asociación a la que yo estaba vinculado, pero una persona muy mayor que no se podía desplazar, y finalmente el abogado de Garzón, Martínez Fresneda, insistió que fuera yo, ¿no? Yo recuerdo que pacté los puntos, esto se puede decir, ¿no? Pacté los puntos de mi intervención con el abogado de Garzón, porque de alguna manera se trataba, por lo menos era mi intención, de no hacer una intervención demasiado técnica, pero sí decir algunos datos, ¿no? Algunos datos significativos y colocar algunas etiquetas, ¿no? Discursivas potentes, ¿no? Pues lo de plan sistemático había que repetirlo varias veces porque es así, ¿no? O sea, había que intentar, a partir de lo que podía salir después en los medios de comunicación, insistir en que lo que había ocurrido era un plan sistemático, ¿no? Y luego, personalmente tenía mucho deseo, yo soy historiador, tenía mucho deseo de contar lo que ha pasado con los archivos de este país. Es una vergüenza absoluta. En otros países, cuando se sale de una dictadura, se entrega a la sociedad civil los archivos, y en este país no se han entregado todavía. O sea, estamos esperando, 40 años después, que nos entreguen los archivos para los técnicos, los investigadores, los historiadores y las historiadoras poder hacer el trabajo, pues, que tenemos que hacer y para lo que valemos. En este país nos han entregado los archivos de la policía, los archivos de la Guardia Civil, los archivos del Ejército, los archivos penitenciarios, están sin entregar. Por lo tanto, no podemos reconstruir lo que ha sido el volumen y el sentido de la represión, porque cuando tengamos esos archivos que yo decía en el juicio, que eran los archivos secretos, porque son así, son los archivos secretos, porque tenemos datos de esos archivos secretos y porque era una de las reclamaciones que le hicimos a Garzón, ¿no? A la Audiencia Nacional, cuando presentamos y cuando Garzón pone en marcha
todo el proceso jurídico, uno de los elementos fundamentales era escoger 5 expertos, 5 expertas que pudieran decir, tenemos que ir aquí, 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 ¿no? Aquí están los archivos de la Guardia Civil, de la policía, y nos los tenéis que entregar. Y la idea era poner especialistas judiciales que pudieran de una vez expropiar los archivos que son nuestros. Los archivos para reconstruir la represión que ocurrió en este país son nuestros. Y los tienen todavía ellos, ¿no? Entonces, yo tenía ganas de soltar eso públicamente, además en sede judicial, eso también lo pacté, digo, le voy a soltar esto, y después tenía ganas de contar, porque me parecía fundamental. Yo formo parte de la primera generación democrática de este país, yo he vivido prácticamente en democracia, nos guste o no nos guste, con todos los déficits posibles, y bueno, yo he viajado, como buena parte de mi generación, y hemos visto lo que ha ocurrido en otros países, entonces no entendíamos por qué en este país estábamos todavía dándole vueltas, ¿no?, al proceso represivo que había sido violentísimo, que nos comparaba y superaba a la violencia que había ocurrido en otros países en el siglo XX. Somos la dictadura más sangrienta de la Europa occidental del siglo XX, y eso todavía no está en los libros de texto. Bueno, un poco la actitud que yo había presentado al abogado, lo que yo quería decir era un poco esto, ¿no? Sin usar, digamos, un material excesivamente indignante, pero sí quería colocar algunos puntos claves. Yo sabía que no íbamos a tener otra oportunidad de hablar en sede judicial sobre este asunto, y de alguna manera la expectativa era como si, yo no sé si se va a producir un momento como este en que podamos tener una especie de juicio de Nuremberg en España sobre lo que ha ocurrido en el franquismo, que es una brutalidad, y todavía no hemos conseguido, en esa lucha de las memorias que estamos viviendo ahora, estamos clarísimamente venciendo, y vamos a colocar en el espacio social, digamos, el relato, ¿no?, el relato de los vencidos, porque definitivamente lo tenemos que colocar, y el relato sobre todo de los represaliados y de las represaliadas. Y eso tiene que pasar al sistema educativo, tiene que pasar a los libros de texto, tiene que pasar de manera normalizada. Y de alguna manera la intervención que yo tenía, digamos, pensada, debo reconocer que me sentí muy a gusto, independientemente de la parafernalia del escenario, pero yo me sentía a gusto porque yo sabía que no iba a tener ninguna oportunidad de decir algunas cosas de las que dije y que he dicho en otros foros, en universidades, etc. Yo la verdad tengo una teima, una manía, en Galicia decimos una teima, una manía de que nos entreguen los archivos. Pero ¿qué pasa con los archivos? La policía, el ejército, las instituciones penitenciarias no nos entregan los archivos, ¿no? Nosotros hemos pasado, hay muchos compañeros y muchas compañeras que han pasado penalidades para conseguir documentación del Estado. Bueno, esa es una reclamación que estaba ahí y que yo entendía además que en sede judicial se podía conseguir, y había una hoja de ruta, porque en su momento el juez Garzón estableció una hoja de ruta para saber cómo podíamos conseguir esa documentación, que sigo repitiendo que nos pertenece, y que si la tuviéramos en nuestras manos en este momento, 2015, seguramente esa cifra de 114.000 sería muchísima más. Bueno, gracias. No sé si habéis sacado la misma conclusión, pero la relectura de otra vez de lo que pasó en el juicio, parece que ha pasado un montón de tiempo, ha sido muy poco tiempo. Y ha habido dos momentos del juicio que a mí me han llamado especialmente la atención. Uno es cuando en el segundo acto que interviene el acusador de Manos Limpias, después del testimonio de la primera víctima, de María Martín, creo que es, él dice, no, que estamos de acuerdo en que cada uno entierre a sus familiares. No sé si os parece que ese es un mensaje que se ganó en ese juicio, en todo ese proceso fuerte de debate, y que poco a poco se ha ido devaluando, porque en ese momento ningún político, por muy de derechas que fuese, yo recuerdo a Esperanza Aguirre insistiendo en que cada uno tiene derecho a enterrar a sus familiares. Eso me parece que es llamativo, cómo se ha avanzado en estos 3 años otra vez a que no se atrevan a ese asunto. Y luego el otro aspecto que me llama mucho la atención es cuando en el papel de Fausto Canales, que lo ha hecho José Sacristán, le insiste todo el rato en si busca a los culpables, y dice, pero usted ya sabe que está muerto, ya sabe que está muerto, ya sabe dónde está porque ha investigado que está en el Valle de los Caídos. Entonces, me parece interesante que expliquéis vosotros, que habéis estado en contacto con muchas víctimas, que la pretensión
de todas estas víctimas no era, ni en este juicio ni en ninguna parte del proceso, buscar a esos culpables y ajusticiarles y todo eso. Me parece interesante que expreséis si percibisteis que os acusaban de eso. Bueno, cuando empecé con lo de la asociación, Aruca sí es bastante grande, tiene 4 o 5 núcleos repartidos, pero sabíamos quiénes eran los criminales. Y de pequeña compartí con los hijos en el colegio, y de mayor he convivido con ellos, hemos convivido. Pero cuando empecé, ya te digo, con este proceso, se me acercaba y me decían, ay, estás con eso, ay, no sé qué, me decían mujeres que se atrevían más. Ay, deja eso, ay, ¿por qué no dejas eso? Digo, ¿cómo que dejo esto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y tú, dónde tienes tú a tu padre? Dice, oh, lo tengo enterrado. Digo, ahí donde yo quiero al mío, que está en un pozo. ¿Por qué tú tienes que tener a tu padre enterrado? Pues así sucesivamente. Y hemos tenido hasta la suerte, porque por eso tenemos suerte. Lo primero que empezamos a buscar los pozos, se nos habían olvidado, no olvidado porque íbamos, sino se había hecho una onografía allí que no sabíamos si estaba o no estaba. Y la Guardia Civil nos acompañaba porque era muy bueno para buscar los pozos. Nos acompañaba por las laderas a ver qué estábamos haciendo. Y nosotros, pobrecitos, caminando por un lado y por otro. Y estaban los pozos por allí y los llevábamos por allí para que caminaran un poco, que desgastaran la suela. Como siempre están sentados, había que desgastar la suela. Y venga por un lado, venga por otro, y con los hijos y con los nietos. Para terminarle, cuando cogimos los 4 pozos, que sabíamos que había gente, fuimos al Cabildo y lo fuimos a declarar BIC, de bien de interés cultural. Eso no se puede tocar. ¿Y tú sabes quién nos declaró BIC esos pozos? El nieto de un dictador. El nieto de uno que fue un criminal. Se llevó a al padre de mi prima, que es mi tío, y se llevó también a mi padre. Oye, pero nosotros no vamos contra los hijos ni contra los nietos, pero que no se pongan en medio, porque le doy una patada en la canilla que los retiro seguida. Yo voy a buscar lo mío, voy nada más que a buscar a mi padre. Pero sí que tuvimos muchos tropiezos, muchísimo, muchísimo, y todavía hoy en día, porque hay mucho miedo. Muchos me dicen, no, que ya hoy Dios no me digas tonterías, que si hay miedo, si no hay miedo. Si no se acerca, sé yo que está Pino, tira para adelante. Y después nos acercan a los homenajes que le hacemos en el pozo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo viste el homenaje. ¿Verdad? Todavía tiene que ser más fuerte ahora. Bueno, Manos Limpias lo que tenía, y yo creo que estaba cumpliendo una línea editorial de algún periódico, fundamentalmente, con el tema del dinero, ¿no? Constantemente insistiendo en el tema de las subvenciones, porque ya había algún periódico que había publicado que esto de la memoria es un negocio, y su línea era esa. Y eran, a mí lo que me sorprendió era que eran una pandilla de ineptos. O sea, yo pienso, a mí el abogado de Manos Limpias, me preguntó cuando yo conté que había ido al defensor del pueblo, y dice, bueno, ¿y el defensor del pueblo a qué le obligó al gobierno? Digo, bueno, este hombre se ha licenciado en Derecho. No sé, que el defensor del pueblo ha presentado un informe en el Congreso y no puede obligar a un gobierno a nada. Y me hizo 2 o 3 preguntas, pero dice, el pollo que está montando en este país, Manos Limpias, que yo estaba muy impresionado. De hecho, poco después, la Fundación Francisco Franco les dio uno de sus premios anuales, la misma fundación, que ahora cuando venía para aquí he visto que está vendiendo décimos de lotería con terminación en 36 y en 39, ¿no? Que con una licencia, o sea, una fundación que existe gracias a un permiso del Estado, a la cual donar dinero desgrava impuestos para fomentar y ensalzar la figura de un asesino, ¿no? Entonces,
Para mí lo que representaba ese discurso Manos Limpias es perfectamente el discurso de una parte de la derecha española que no puede buscar su legitimidad democrática en ningún sitio y se la tiene que inventar. ¿Cómo? Pues despreciando a los que realmente construyeron la primera democracia que hubo en este país, ¿no? Que el próximo 19 de noviembre ninguna institución celebrará, pero que por primera vez los hombres y las mujeres votaron aquí con sufragio universal. Entonces ellos tienen que andar construyendo, y la operación, cuando empezó el juicio, nosotros tenemos una exposición con una foto en medio, que es una fosa que se exhumó en el Monte Landaya, en Burgos, a tamaño natural. Entonces le construimos una pegatina encima, en castellano y en inglés, que decía: no hay justicia para estos crímenes. Y nos pasamos todo el día con la foto enfrente del Supremo. Entonces vimos una metáfora perfecta de lo que es la justicia española. Esto es en la plaza de París, ¿no? Y estamos en medio de la calle, cerca donde está el Instituto Francés. Entonces a las 2 del mediodía, entonces era presidente del Supremo Carlos Díbar, un hombre que había declarado públicamente que creía más en la justicia divina que en la humana, y lo tengo colgado en el vídeo al lado del juicio. Y entonces de repente sale la policía del edificio del Supremo, nos apartan de donde estábamos, cortan la calle, o sea, esa calle solo tiene una dirección, y la dirección es hacia Génova. Cortan la calle, y para que el señor presidente del Tribunal Supremo no se coma el atasco de Génova, sale en dirección contraria. Y esa es la metáfora perfecta de lo que es el Poder Judicial en este país, donde es investigar el mayor crimen que se ha cometido, es un delito. Y eso explica tantas cosas de las que nos ocurren, que por eso es tan importante una obra como esta, o que el mejor monumento, yo creo que hay para gente como mi abuelo, que era un hombre que quería una escuela pública y laica en su pueblo, que todavía no existe. El mejor monumento es un libro de texto, como decía antes Ángel. Ni una piedra, es un libro de texto, porque este crimen y todos los que han ocurrido alrededor han sido un gran secreto, el gran secreto de una élite que se ha convertido en élite en buena parte gracias al uso de la violencia, al pisoteo de miles de personas. Ayer en el reportaje de Salvados del Colegio El Pilar salía gente diciendo: bueno, es que triunfaron. ¿Cómo que triunfaron? Triunfaron porque machacaron este país, porque mientras ellos estaban en el Colegio del Pilar había 2 millones de personas que se iban a trabajar a barracones, que eran los hijos de los perdedores. Triunfaron porque aquí, cuando se compraron las primeras vacunas para la polio, eran solo para hijos de perdedores, de vencedores, perdón. Y si veis a un poliomelítico por la calle, preguntarle de dónde viene su familia, ¿no? Entonces aquí hubo un apartheid que todavía no se ha superado, porque la gente blanca del régimen sigue teniendo la sartén por el mango, ¿no? Y por eso este juicio se hizo por un acuerdo entre la vicepresidenta del gobierno del Partido Socialista y Federico Trillo. Y eso lo cuenta el señor Juan Antonio Martín Pallín, el juez del Supremo, que como cuando María Teresa Fernández de la Vega se entera de que Garzón se va a meter en esto, pega un golpe en una mesa y dice: se van a acabar las garzonadas. Y hay promesas de políticos que se cumplen y otras que no. Esta se cumplió porque se comportaron como la Cosa Nostra, o sea, una élite partida en 2 trozos que comparte privilegios y que, cuando tiene que ponerse de acuerdo para preservar sus privilegios, no tiene ningún problema en hacernos por detrás la jugada que se hizo ahí, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que se haga por combatir esa realidad es abrirle espacio a la democracia, porque a familias como las nuestras, yo conté en el juicio, a mí mi padre me hablaba de mi abuelo y luego me decía: esto no se cuenta fuera de casa. O sea, yo era una persona dentro y otra fuera, ¿no? Y tenía dentro era yo y fuera era yo, menos un trozo de lo que era, ¿no? Y nos obligaron a ser insignificantes, cuando la gente dice que es un chascarrillo lo de que no me signifique, le damos a eso la vuelta y estamos hablando de que le están diciendo que me piden que sea insignificante. Y eso es lo que ha sido el discurso y la presencia pública de nuestras familias durante décadas en la democracia, mientras utilizaban a otras víctimas para disfrazarse de demócratas, que es lo que han hecho en la ONU, en el Comité de Seguridad, hace una semana, presentando a las víctimas del terrorismo, cuando la ONU ha hecho 2 informes que le dicen al gobierno que está
machacando a las del franquismo, que lo que le está pidiendo no es que actúe con las del terrorismo, que ya lo hace, sino con estas, y ellos siguen con ese disfraz de los demócratas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ve en esta obra, precisamente, es la escenografía de toda la parte falsa que tiene esta democracia, ¿no? Y cómo hemos convivido con esta basura todos, mirando para otro lado, todos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos han maleducado para que podamos soportar que en esta ciudad haya una plaza del Caudillo, que a 800 metros donde vive el presidente del gobierno hay un arco de la Victoria que no le ha molestado a ningún presidente de la democracia como para tocarlo en 40 años? Porque nos han deformado, o sea, estamos totalmente deformados en nuestra cultura democrática. Y por aquí seguramente es por donde podemos solucionar muchas cosas. Y ya acabo, que me he puesto a echar este mitin. En una excavación en el año 2002 hubo un minero que nos llevó un póster de Castelao, un honorable gallego que murió en el exilio en Argentina. Un dibujo hecho durante la represión del 36, en el que se veía un grupo de hombres echando cadáveres en una fosa. Y lejos, en una esquina, se ven unas cruces para que veas que están lejos de un cementerio. Y debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, se entierran semillas. Y a nosotros se nos pusieron los pelos de punta al pie de una fosa al ver eso, porque yo creo que no hemos sido conscientes, primero, que la cultura de los derechos humanos se construye sobre el sufrimiento, por desgracia, pero de todo lo que hay ahí de basura que tenemos que limpiar. Me gustaría, creo que es interesante que habléis un poco de futuro, o sea, después de este palo que os llevasteis al ver al juez en el que confiabais que acabó así, ¿qué planes tenéis para seguir adelante con este asunto? Desde las asociaciones de memoria histórica y desde las víctimas seguir. Una cosa es que lo tengas más o menos fácil, porque las exhumaciones no se pueden hacer de cualquier manera y necesitan financiación. Pero ni antes de la ley nadie nos paró, ni después de que la ley no sirviera tampoco nos ha parado nadie. Quiero decir, el camino queda por delante, el conseguir que realmente se cierren esos círculos, que todo el mundo tenga esa sensación de ya está donde tiene que estar. Me da igual que sean juicios sumarísimos, que fosas, que niños rodados, que todo el mundo tenga bien ubicada a su familia. Entonces es cuando podremos decir que hemos terminado. Y además a mí me parece una falta de inteligencia por todos estos hijos y por todos estos nietos de los fascistas. Si nos hubieran permitido hacerlo ya estaría. Y no les molestaríamos tanto. Mientras no nos dejen, seguiremos a nuestro paso, a cada uno a lo que pueda, a la velocidad que podamos hacerlo, pero que no dude nadie con que conseguiremos tener los archivos, que conseguiremos que esto acabe en los libros de historia y que cada una de las familias tendrá lo que queremos: memoria, justicia y reparación. Sí, bueno, yo creo que estamos en el fondo estamos en una cadena generacional de hechos, ¿no? Yo recordaba en el juicio que en la transición hubo un grupo que en el fondo habría que alguna vez recuperar su memoria, un grupo de chaos pa'lante, porque es la manera de escribirlos, que intentaron hacer un tribunal de la verdad en un contexto súper complejo de transición donde digamos el discurso predominante era otro, ¿no? Yo hablaba de eso en el juicio, y en el fondo era la generación por encima de la mía, aquella generación, digamos, de derrotados de la transición que quisieron hacer otra cosa y tuvieron que conformarse con aquello del consenso, ¿no? Y después ha venido otra generación, que somos nosotros, ¿no? Esa generación que se ha denominado los nietos de la guerra civil, que hemos inventado recursos a nivel social, político, digamos, de emprendimiento de la memoria, y hemos conseguido, digamos, tener una especie de, por un lado, una pata en el activismo social y por otro lado tener respuestas también jurídicas. Yo creo que el recorrido que tenemos, como ha ocurrido con otros genocidios
estoy pensando en el genocidio armenio, o sea, que ha costado muchísimo que tuviera un reconocimiento internacional. Nosotros tenemos un recorrido porque generacionalmente hay una cadena y hay gente que viene por detrás, esa generación de bisnietos de la guerra civil. Yo creo que en el fondo este texto que está aquí, esta transcripción responde, creo, ¿no? Está ahí Raúl, seguramente a ese espíritu, ¿no? O sea, hay una cadena, ¿no? Y hay por ahí gente muy joven que ya habría que colocar casi los tataranietos de la guerra civil. O sea, yo creo que hay una cadena que va a inspirar, que lo que estamos haciendo gente antes seguramente va a sugerir que se puedan promover respuestas a nivel dentro de la actividad social y también dentro del ámbito jurídico, donde el escenario todavía está muy abierto, ¿no? Podemos intentar cosas, ¿no? Yo en realidad soy optimista de por sí, y todo el proceso que venimos detrás, ¿no? Que es un proceso en cadena. O sea, yo tengo en estos momentos en la memoria a aquella gente que intentó hacer un tribunal de la verdad o que abrió las primeras fosas en un contexto súper difícil, entre 1971 y 1981, súper difícil. Y en el fondo nosotros agarramos esa historia, ¿no? Yo decía en el juicio, y no nos vamos a poner a hablar de esto, de la maldita suspensión de la memoria, ¿no? Que hizo el PSOE desde el 82 al 96, con aquel pacto, casi un pacto de bar entre Gutiérrez Mellado y Felipe González, que después transcribió, creo que fue Antonio Iglesias, Cebrián, en un libro, ¿no? Y entonces se dijeron, oye, mira, no tratemos el tema de la memoria histórica hasta que no muera la generación de la guerra civil. En el fondo se ha cumplido, ¿no? Esa conversación, que fue una conversación privada, a sottovoce, ¿no? Entre dos grandes próceres de la historia de este país, y se ha cumplido así. No hemos podido abrir el escenario de la memoria histórica pues prácticamente hasta que se ha muerto la generación de la guerra civil. Yo confieso, y perdón por el término, es una putada, pero es así. Y seguramente estamos en un modelo social casi de posmemoria, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer a las generaciones, a la nuestra y a las que vienen detrás, de no soltar esto, ¿no? Porque no debemos soltarlo, ¿no? Porque además acabamos de construir un relato diferente. Esta obra forma parte de un relato diferente. Esta obra es un escenario para colocar en los libros de texto, o sea, para que se convierta en una referencia, igual que se habla de las obras de Lope de Vega, pues habrá en algún momento en que se abre esta obra que pueda ser una ilustración de lo que ocurrió en el franquismo. A mí me parece que el escenario está muy abierto, que tenemos mucho recorrido, que hay una cadena de empresa de la memoria, porque la memoria histórica en estos momentos es un valor fundamental a nivel internacional, y bueno, yo animo a que no lo soltemos y que desde diferentes perspectivas, ¿no? Sea política, artística, histórica, social, ¿no? Creo que podemos hacer cosas, ¿no? Creo que hay mucho espacio, ¿no? Ahí para hacer cosas. Básicamente sí que supongo que... Bueno, hay una persona que no ha podido venir, que creo que ha mandado una carta. Si queréis luego acabamos con la lectura de esa carta, pero quizá tenéis alguna curiosidad, que supongo que sí, y sin alargarnos excesivamente. Hola, bueno, yo soy Manuela y trabajo en la querella argentina, el único proceso judicial hoy en día abierto contra los crímenes del franquismo, que gracias al principio de justicia universal, que en un momento permitió aquí en España juzgar a la dictadura argentina y chilena, hoy se está permitiendo allí este proceso de investigación para juzgar. Soy compañera en la querella de Tonia Oliver París, quien fue a testificar a Argentina junto a 13 personas más y a quienes pudimos acompañar. Bueno, recordaréis seguro una de ellas, Ascensión Mendieta, que la habéis podido ver hace poco otra vez en el intermedio, o Mersona Puig-Antich, la hermana de Salvador, o víctimas que testificaron por los asesinatos de Vitoria, de marzo de Vitoria del 76. Bueno, todos los testimonios de estas personas, que fueron más, todos los que conforman parte de la querella argentina, han sido los que han permitido que la jueza Servini haya podido emitir imputaciones que hoy en día siguen vigentes, desde torturadores hasta exministros de la dictadura.
En nombre de Tonia y el propio mío también agradecemos siempre los espacios donde se les pueda seguir dando voz a las víctimas. Y leo a continuación lo que me ha hecho llegar para que os transmita. Cuando yo era una niña, mientras mi madre me peinaba, solía hablar de su padre. Siempre empezaba: mi papá, tu abuelo, era un buen hombre. Se llamaba Andreu París y lo mataron en la guerra, aunque aquí no hubo guerra y él no había cogido nunca un arma. Yo le decía: ¿por qué hablas tan bajito? Y ella me respondía: porque las paredes oyen. Algún día lo podremos decir bien alto, haremos pública nuestra denuncia e iremos a buscarlo. No lo olvides, se llamaba Andreu París, ¿te acordarás? Y yo no lo he olvidado. Por eso, cuando las paredes dejaron de oír, busqué ayuda e interpuse una denuncia en la Audiencia Nacional por crímenes contra la humanidad de desaparición forzada, por mi abuelo y mi tío y por todas las víctimas del franquismo en Mallorca, junto a mis compañeros y compañeras de la Asociación Memoria de Mallorca. Todo lo que sucedió después es de sobra conocido. El proceso acabó con el juez, que admitió a trámite la denuncia sentado en el banquillo de los acusados por prevaricación, acusado por un sindicato ultraderechista y por Falange, y con las víctimas condenadas a no poder ejercer su derecho a un juicio justo y efectivo en su país. Por eso, denuncio públicamente no solo el mucho daño que nos causaron en el pasado, sino también el que nos lo siguen haciendo cada día mientras nos niegan justicia. Víctimas en el pasado y víctimas en el presente, y les aseguro que queremos ya de dejar de serlo. Termino ya con unas palabras de mi madre, hija y sobrina de detenidos desaparecidos. Un día de invierno de 1937, mi madre preguntaba y preguntaba, y nunca nadie ha contestado sus preguntas. Hacían como si mi padre no hubiera existido nunca, pero sí existió, y por eso quiero agradecer la oportunidad de poder expresarme y hacer público el recuerdo y el nombre de mi padre, Andreu París Martorell, que estará siempre vivo en mí y en la memoria de mi familia. En nombre de todos nosotros agradezco vuestra atención y trabajo en pro de los derechos de las víctimas del franquismo. Gracias, Tonia Oliver París. Pues nada más. No sé si queréis decir algo más, dar las gracias al estupendo teatro